golpe de la cuchara contra el borde del vaso se detuvo en seco. No fue el sonido lo que congeló el aire en el comedor del mercado. Fue la voz. «Cuidado con esa», dijo alguien, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «No se acerquen demasiado». Las conversaciones murieron una por una, como si alguien hubiera apagado el sonido del lugar. Las miradas comenzaron a girar lentamente hacia el mismo punto. Teresa Almada estaba de pie frente al mostrador, sosteniendo una bolsa de harina contra el pecho. No levantó la vista, pero lo sintió. Ese silencio espeso, ese momento exacto en el que todos están mirando, esperando. Porque después pasan cosas raras, continuó la voz, ahora con una risa seca. Muy raras. Un murmullo incómodo se extendió entre las mesas. Algunos fingieron no escuchar. Otros se inclinaron apenas hacia adelante, y otros sonrieron. Teresa apretó la bolsa con más fuerza. El papel crujió bajo sus dedos. «No empieces, Ofelia», susurró una mujer desde otra mesa sin convicción. Ofelia Rojas no la miró. Tenía los ojos clavados en Teresa. «No, no, que todos escuchen», respondió. «Porque después dicen que uno inventa». El vendedor detrás del mostrador dejó de pesar los productos. Un hombre se aclaró la garganta. Una silla chirrió al moverse. Pero nadie dijo nada. Nadie la defendió. «A mí no me engañan», continuó Ofelia, levantando apenas el mentón. «Todos sabemos lo que está pasando en esa casa». Teresa sintió que el calor le subía desde el estómago hasta la cara. No era vergüenza todavía, era miedo. «Y lo peor», añadió Ofelia, bajando la voz como si fuera a decir algo íntimo, «es que ni siquiera es un hombre. Ahí sí, un par de personas rieron, bajito, con esa risa que no se admite en voz alta». Teresa levantó la vista por primera vez. No buscó a Ofelia. Miró alrededor. Rostros conocidos, gente con la que había compartido años, vecinas, clientes, padres de compañeros de su hijo. Nadie sostenía su mirada. «¿O me van a decir que no lo han pensado?», insistió Ofelia, girando apenas sobre sí misma. «Si nadie entra a esa casa...» Y sin embargo, no terminó la frase. No hacía falta. El silencio terminó de hacer el resto. Teresa bajó la mirada lentamente hacia su propio cuerpo. El vientre, esa curva que ya no podía ocultar ni con el delantal, ni con el rebozo, ni con la postura rígida con la que caminaba desde hacía semanas. Un susurro recorrió el lugar. No era una palabra, era peor. Era la idea compartida. «Dios nos libre», murmuró una mujer, llevándose la mano al pecho. «Pobre criatura», añadió otra, sin saber siquiera a quién se refería. Teresa tragó saliva. Intentó hablar, pero no había palabras que sirvieran para eso. Porque no se estaba defendiendo de una acusación. Se estaba defendiendo de algo que ya había sido decidido. «Yo solo digo lo que todos ven», remató Ofelia, encogiéndose de hombros. «Cada uno que saque sus propias conclusiones». El vendedor dejó la bolsa sobre el mostrador sin mirarla. «Son 3,50», dijo, seco. Teresa dejó el dinero con manos temblorosas. Tomó la bolsa y giró para irse. Al pasar entre las mesas, alguien imitó un gruñido. Una risa estalló. Corta, nerviosa, cruel. Teresa no se detuvo. No corrió. No miró atrás. Salió al exterior, donde el sol caía con una claridad brutal sobre la calle de tierra. El aire estaba quieto, pesado, y aún así, afuera también se sentía. Las miradas, los susurros, la misma idea creciendo, multiplicándose, deformándose. Se llevó una mano al vientre. Por un instante, la apretó con fuerza, como si pudiera proteger algo, o esconderlo, o negarlo. Pero ya era tarde para eso. Muy tarde. Porque en ese pueblo, la verdad ya no importaba. Antes de las miradas, antes de los susurros, antes de que su nombre empezara a decirse en voz baja. Teresa Almada era una mujer que nadie discutía. No porque fuera importante, no porque tuviera dinero,
sino porque había construido algo más difícil de romper: respeto. Su casa estaba al final de una calle de tierra, donde el polvo se levantaba lento con el viento de la tarde y las gallinas cruzaban sin apuro. Era una vivienda pequeña, de paredes claras y techo bajo, pero siempre limpia, siempre en orden. Las ventanas tenían cortinas sencillas, bien lavadas. En la puerta, un macetero con flores que Teresa cambiaba cada temporada. Nada en esa casa era llamativo, pero todo decía lo mismo. Ahí vivía alguien que no se rendía. Teresa se despertaba antes de que saliera el sol. Encendía la cocina, preparaba pan, dejaba lista la ropa del día, barría el patio con movimientos mecánicos, como si su cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer antes, incluso de que ella terminara de despertarse. El silencio de la mañana era su momento, el único. Después venía el día, y con él la responsabilidad. Tomás, llamaba desde la cocina, sin levantar la voz. Ya es hora. El muchacho aparecía minutos después, despeinado, con los ojos todavía a medio abrir, pero siempre puntual. Tomás Almada tenía 16 años y una forma de mirar que no era común en alguien de su edad. Observaba más de lo que hablaba, escuchaba más de lo que respondía. ¿Dormiste bien?, preguntaba Teresa, sirviendo el desayuno. Sí, respondía él, sentándose. Un poco tarde, pero bien. Siempre era un poco tarde. Siempre había algo más que leer, algo más que entender. Mientras otros chicos del pueblo pasaban las tardes en la calle, Tomás prefería quedarse en casa, con un cuaderno abierto, resolviendo ejercicios o repasando apuntes prestados. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque sabía que ese lugar no tenía mucho más para ofrecerle, y que salir de ahí dependía de él. Teresa lo miraba en silencio mientras comía. No decía nada, pero en esa mirada había algo claro: orgullo. No el orgullo que se presume, el que se guarda. Hoy tengo prueba de matemáticas, comentó Tomás, sin levantar la vista del plato. Entonces no te distraigas, respondió ella. Y volvé derecho a casa. Él asintió. Siempre volvía derecho a casa, porque ahí estaba todo: su madre y lo poco que tenían. Detrás de la casa, separado por un pequeño cerco de madera, estaba el patio. Ahí vivía Moro. El animal había llegado años atrás, cuando Tomás todavía era un niño. Era parte de un trato viejo entre vecinos, algo que Teresa nunca terminó de explicar del todo. Al principio iba a ser solo eso, un animal más. Pero con el tiempo se volvió parte del lugar. Moro era grande, pesado, torpe en sus movimientos, pero manso. Pasaba la mayor parte del día echado, removiendo la tierra o gruñendo cuando alguien se acercaba. Tomás solía llevarle restos de comida. Algún día lo vamos a vender, decía Teresa de vez en cuando, pero nunca lo hacía, porque en el fondo, ese animal era parte de la rutina, de la casa, de la vida que habían armado después de perderlo todo, porque antes de ese silencio ordenado, había existido otra cosa. Había existido Javier, el marido de Teresa, el padre de Tomás. Había sido un hombre fuerte, trabajador, de pocas palabras. De esos que no hacen ruido pero sostienen todo. Hasta que una enfermedad llegó sin avisar, y se lo llevó en semanas. Desde entonces, Teresa no volvió a mirar a otro hombre. No por decisión consciente, simplemente no había espacio. La vida se redujo a una sola misión: sostener la casa, sostener al hijo, sostenerse a sí misma. Y lo hizo, a su manera, sin pedir ayuda, sin dar explicaciones. Por eso, cuando Teresa pasaba por el pueblo, la gente la saludaba. «Buen día, Teresa». «Buen día». «¿Cómo anda el muchacho?» «Estudiando, siempre lo mismo, siempre correcto, siempre limpio». Su nombre no generaba duda, no generaba comentario, no generaba historia. Hasta que algo empezó a cambiar. Al principio fue apenas un malestar. Una mañana cualquiera, mientras amasaba, el olor de la harina le revolvió el estómago. Se detuvo. Apoyó las manos sobre la mesa, cerró los ojos, respiró hondo. «Debe ser el calor», murmuró para sí misma.
No le dio importancia. Pero al día siguiente volvió. Y al otro también. Después vino el cansancio. Un peso raro en el cuerpo, como si cada movimiento costara el doble. Y algo más. Algo que no encajaba. Teresa lo ignoró. Lo empujó hacia un costado, como había hecho con tantas otras cosas en su vida. Estoy bien, respondía cuando Tomás la miraba con el ceño fruncido. Es solo el trabajo. Pero el cuerpo no miente. Y con el paso de los días, empezó a decirlo más fuerte. Una tarde, al cambiarse de ropa, Teresa se detuvo frente al espejo. No era un espejo grande, ni claro, pero lo suficiente. Se miró, primero sin entender, después con una atención distinta, lenta, detallada. La mano se movió sola hacia el vientre, apenas. Un gesto leve, pero suficiente. Algo estaba cambiando, y no era una sensación, era real. No, susurró. Retrocedió un paso, negó con la cabeza, como si así pudiera borrar lo que veía. No puede ser. El silencio de la casa se volvió más pesado, más cerrado, más difícil de respirar, porque Teresa sabía. Lo sabía incluso antes de aceptarlo, antes de ponerle nombre, antes de enfrentarlo. Sabía que eso no tenía explicación, y lo peor no era el cambio en su cuerpo. Lo peor era la pregunta que venía con él, una pregunta que no tenía respuesta, y que, sin embargo, iba a destruirlo todo. El rumor no empezó con palabras, empezó con miradas, con esos silencios que duran un segundo de más, con conversaciones que se cortan justo cuando alguien se acerca, con sonrisas que no terminan de formarse. Teresa lo sintió antes de entenderlo. Al principio pensó que era su imaginación, el cansancio, el malestar constante, la sensación de que algo dentro de su cuerpo ya no respondía como antes. Pero no, no era eso, era otra cosa. El cambio fue sutil al comienzo. En la panadería la mujer que siempre le guardaba el pan más fresco dejó de hacerlo sin decir nada. Hoy no quedó, respondió, sin mirarla a los ojos. Teresa asintió. No preguntó, pero sabía que era mentira. En la iglesia, el banco donde siempre se sentaba apareció ocupado antes de que ella llegara. No por costumbre, por decisión. Una mujer corrió su bolso apenas unos centímetros, lo suficiente para que Teresa entendiera que ese espacio ya no era suyo. Se sentó atrás. Sola. En la calle, dos hombres dejaron de hablar cuando ella pasó. Uno de ellos bajó la mirada. El otro no. Ese la sostuvo. Con una mezcla extraña de curiosidad y algo más. Algo que Teresa no quiso nombrar. Pero el verdadero cambio no estaba afuera. Estaba dentro de su casa. Tomás empezó a notar cosas, pequeñas, detalles que no encajaban. ¿Otra vez no comes?, preguntó una noche, dejando los cubiertos sobre la mesa. Teresa negó con la cabeza. No tengo hambre. Pero casi no comiste nada en todo el día. Ya se me va a pasar, siempre lo mismo, siempre una respuesta corta, siempre evitando la mirada. El muchacho la observó en silencio. No insistió. Pero no dejó de mirar. Porque había algo en su madre que ya no era el de siempre. No era solo el cansancio. Era otra cosa, algo que no podía explicar. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Se dio vuelta en la cama una y otra vez, sintiendo ese peso extraño en el cuerpo. No era dolor. No era exactamente. Era una presencia. Una certeza incómoda que no terminaba de tomar forma. Se sentó. Apoyó los pies en el suelo frío. El silencio de la casa era absoluto. Solo el viento, leve, pasando por las rendijas. Se llevó la mano al vientre y se quedó ahí, inmóvil, respirando lento, como si esperara algo, como si necesitara confirmar una sospecha que todavía no se animaba a aceptar. Un movimiento, leve, casi imperceptible, pero real. Teresa retiró la mano de golpe. El corazón le empezó a latir más rápido. No, susurró. Apenas. Se quedó quieta, escuchando, esperando que no volviera. Pero volvió. Un segundo después, más claro, más firme, como un pequeño golpe desde adentro. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió denso, pesado, imposible de tragar.
Teresa se puso de pie de golpe, retrocedió, como si pudiera alejarse de eso, como si pudiera escapar, pero no había a dónde ir, porque no estaba afuera, estaba dentro de ella. A la mañana siguiente, no salió. No fue al mercado, no fue a la iglesia. Se quedó en casa, moviéndose despacio, evitando pensar, evitando sentir. Pero eso no detuvo nada, porque el cuerpo seguía hablando, y cada día lo hacía más claro. El primer comentario directo llegó una semana después, en la calle, sin aviso. «Te veo más llena», dijo una mujer, fingiendo amabilidad. Teresa apenas levantó la vista. «Puede ser. Sí, se nota». La sonrisa no era amable. Nunca lo fue. Esa misma tarde, otra voz. Más baja, más venenosa. «Raro, ¿no?» Teresa no respondió. Siguió caminando, pero el comentario la siguió. Como una sombra, y al día siguiente, ya no fue un comentario. Fue un susurro compartido. En la tienda, dos mujeres hablaban sin disimular. «Dicen que nadie entra a esa casa. Entonces alguien tiene que salir». Una risa breve, filosa. Teresa dejó lo que iba a comprar. Y se fue. Sin decir nada. Esa noche, Tomás la encontró sentada en la oscuridad. Sin luz. Sin movimiento. «Mamá...» Ella no respondió de inmediato. «¿Te pasa algo?» Teresa negó. «¿No? Entonces decime qué está pasando». El silencio fue largo. Demasiado. «Nada, Tomás», dijo al final. «No pasa nada». Pero esa vez, ni siquiera ella se creyó, porque la grieta ya estaba abierta, y lo que venía no se iba a poder detener. El rumor dejó de ser un susurro, cuando alguien decidió decirlo en voz alta. Fue una mañana calurosa, el tipo de calor que se pega a la piel y no se va, aunque uno camine despacio bajo la sombra. Teresa no quería salir, pero la casa ya no tenía casi nada. Ni harina, ni aceite, ni pan, y quedarse encerrada no estaba deteniendo lo que pasaba afuera. Así que salió, con la cabeza baja, con pasos medidos, como si pudiera atravesar el pueblo sin ser vista. Pero eso ya no era posible. Apenas dobló la esquina hacia el mercado, lo sintió. Primero fue una mirada, después otra, luego un murmullo, corto, rápido, como un insecto que zumba cerca del oído. Dos mujeres dejaron de hablar cuando ella pasó. Una de ellas sonrió. No con amabilidad, con esa sonrisa que busca que el otro se dé cuenta. Y sufra. Teresa siguió caminando, sin responder, sin mirar, sin detenerse. El mercado estaba lleno. Gente comprando, conversando, negociando. Todo parecía normal, pero no lo era, no para ella. Se acercó al primer puesto. «Dame medio kilo de arroz», dijo apenas. El vendedor tardó en responder. La miró, no a los ojos, al vientre. «¿Algo más?» «No». Pesó el arroz en silencio. Se lo entregó, sin decir gracias, sin decir nada. Teresa avanzó. Un paso, dos, tres. Y entonces, la voz. «Yo no entiendo cómo puede caminar así, como si nada». El comentario cayó en medio del aire. Pesado, directo. Teresa se detuvo. No completamente. Solo lo suficiente para que todos notaran que había escuchado. «¿Cómo?», preguntó otra mujer, fingiendo no entender. «Y», respondió la primera, «con lo que dicen, yo no podría ni salir de mi casa». Un par de risas, bajas. Cómplices. Teresa siguió caminando, pero ahora cada paso pesaba más. «Bueno», intervino otra voz. «Capaz no es cierto, un silencio breve, esperanza. Una grieta mínima. ¿Y entonces, de quién es?» La pregunta cayó como una piedra. Nadie respondió, porque no hacía falta. Todos sabían hacia dónde iba eso. «Porque hombre no es», añadió alguien desde el fondo. Y ahí se rompió todo. Las risas ya no fueron discretas. Fueron abiertas, crueles, liberadas. Teresa sintió el golpe. No en el cuerpo, en el pecho, como si algo se quebrara por dentro. «Dicen que ese animal vive mejor que mucha gente», agregó otra mujer sin mirarla. «Siempre ahí, siempre cerca». Una risa más fuerte. Alguien golpeó la mesa. Otro imitó un sonido, grave, burlón.
Teresa cerró los ojos un segundo, solo uno, pero fue suficiente. Cuando los abrió, el mundo ya no era el mismo. Las caras que veía todos los días ya no eran caras, eran bocas, bocas que hablaban, que inventaban, que destruían. ¡Qué asco!, murmuró una joven. «Pobre criatura», respondió otra. «Si es que nace normal». Esa frase, esa, fue la que la terminó de quebrar. Teresa dejó caer la bolsa que llevaba. El arroz se desparramó por el suelo. Nadie se movió para ayudarla. Nadie. Se agachó. Intentó juntar lo que pudo. Las manos le temblaban. Los granos se le escapaban entre los dedos. Una sombra se proyectó frente a ella. Alzó la vista. «Ofelia». «No hace falta que juntes eso», dijo con una calma venenosa. «Igual ya todos sabemos lo que sos». El silencio fue total, pesado, final. Teresa se quedó inmóvil, agachada, pequeña, expuesta. No respondió. No podía, porque no había respuesta posible para algo así. Se levantó despacio, sin mirar a nadie. Dejó el arroz en el suelo y salió. Afuera, el sol seguía igual. El mismo calor, la misma luz, el mismo pueblo. Pero algo había cambiado, para siempre, porque ya no eran rumores, ya no eran dudas, ya no eran miradas. Ahora era una sentencia, y en ese pueblo, una vez que te nombraban de cierta forma, no había vuelta atrás. Esa noche, el pueblo siguió hablando. Pero Teresa ya no escuchaba. Se sentó en la cocina, en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa de madera gastada. La casa estaba oscura. Solo una lámpara encendida, colgando apenas, balanceándose levemente con el viento que se filtraba por una ventana mal cerrada. El sonido era suave, pero constante, como un recordatorio de que nada estaba realmente en calma. Tomás la observaba desde la puerta. No había hecho ruido al entrar, no quería interrumpir, pero tampoco podía quedarse afuera. «Mamá». La voz salió baja, cuidada, como si cualquier palabra pudiera romper algo frágil. Teresa no levantó la vista. «Ya es tarde, Tomás. No tengo sueño». Silencio. Otro más. Largo. Pesado. El muchacho dio un paso hacia adelante. «En el mercado...». Ella cerró los ojos. No quería escuchar eso. No otra vez. «No les hagas caso», continuó él. «Son gente que no tiene nada mejor que hacer». Teresa dejó escapar una leve exhalación. No era alivio, era cansancio. «No es eso», dijo finalmente. Tomás frunció el ceño. «Entonces, ¿qué es?» Ahí estuvo. El momento, el borde, el punto exacto donde la verdad podía salir o quedarse enterrada. Teresa apoyó una mano sobre su vientre, despacio, como si ese gesto tuviera un peso que no se podía explicar con palabras. «Hay cosas», empezó, «que no se pueden decir». Tomás dio un paso más. «A mí sí». La respuesta fue inmediata, sin dudar, sin pensar. Teresa levantó la mirada por primera vez, y ahí él lo vio, miedo. No el miedo común, no el miedo a la gente, ni al rechazo, ni al dolor. Era otro tipo de miedo, más profundo, más oscuro. «Si te lo digo», susurró ella, «nada va a ser igual». Tomás tragó saliva. Ya no es igual. El silencio volvió a caer, pero esta vez no fue incómodo. Fue inevitable. Teresa miró hacia la ventana. La noche estaba cerrada, sin luna, sin estrellas visibles, como si el cielo también estuviera ocultando algo. «No fue un error», dijo, casi en un hilo de voz. Tomás no entendió. «¿Qué?». Ella cerró los ojos y habló. «No fue un descuido. No fue algo que pasó sin querer. Cada palabra salía más lenta que la anterior, más pesada. Yo lo elegí». El aire en la habitación cambió, como si algo invisible se hubiera desplazado. Tomás no se movió, no habló, no respiró. «¿Elegiste qué?», preguntó al fin, con la voz quebrada. Teresa no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron contra la tela de su vestido. «Elegí que pasara». El silencio fue absoluto. Tomás retrocedió un paso. Pequeño, pero definitivo.
No entiendo. Teresa tampoco quería que entendiera, pero ya no había vuelta atrás. Hay cosas que este pueblo no sabe, continuó, y nunca va a entender. Ni ellos, ni vos. Tomás negó con la cabeza. Entonces explícamelo. Teresa lo miró, y por primera vez, no vio a un niño. Vio a alguien que iba a cargar con algo demasiado grande. No es solo un embarazo, Tomás. La frase quedó suspendida en el aire, incompleta, inquietante. Es algo más. El muchacho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mas... ¿Cómo? Teresa abrió la boca, pero no dijo nada, porque en ese momento, desde el interior de su cuerpo, algo se movió. No fue leve, no fue sutil, no fue normal, fue fuerte, brusco, visible. La tela del vestido se tensó. Un segundo, dos. Tomás lo vio, y esta vez no pudo fingir que no pasaba nada. Mamá. La palabra salió rota. Teresa bajó la mirada y apoyó ambas manos sobre su vientre. Ya no puedo ocultarlo. La lámpara volvió a balancearse. La luz tembló. Las sombras se movieron en las paredes, y en ese instante, el secreto dejó de ser solo palabras. Se volvió real, y lo que fuera que estaba creciendo dentro de Teresa, ya no estaba dispuesto a seguir en silencio. El pueblo no esperó más. No hubo reunión, no hubo aviso, no hubo respeto. Llegaron. Primero 1, después 2, después 5, y en menos de 10 minutos, la casa de Teresa ya no era suya. Los pasos sobre la tierra seca sonaban duros, firmes, decididos, como si cada uno ya supiera exactamente qué venía a hacer. Tomás fue el primero en escucharlos. Estaba afuera, junto al corral. El caballo levantó la cabeza antes que él. Inquieto, tenso. Mamá, murmuró, mirando hacia el camino. Las figuras aparecieron entre el polvo. Hombres, mujeres, caras conocidas, demasiado conocidas. Y en el centro, Ofelia. No gritaba, no hacía falta. Caminaba como alguien que ya tenía el control. Tomás dio un paso hacia adelante. ¿Qué quieren? Ofelia no respondió, siguió caminando, hasta quedar frente a la casa. La puerta se abrió. Teresa salió. No preguntó nada. No hacía falta. Miró a todos, uno por uno, y entendió. No podés seguir acá, dijo Ofelia, finalmente. La voz era calma, pero no amable. Teresa sostuvo la mirada. Esta es mi casa. Un murmullo recorrió al grupo. Ya no, respondió otro hombre. No después de lo que hiciste. Tomás se tensó. No hizo nada. Ah, ¿no? Dijo alguien desde atrás. ¿Y eso entonces qué es? Varias miradas bajaron hacia el vientre de Teresa. El silencio se volvió pesado, casi irrespirable. No tienen derecho, dijo Tomás. Tenemos todo el derecho, intervino Ofelia. Este pueblo tiene reglas. Teresa soltó una leve risa. Vacía. ¿Reglas? Repitió. ¿Desde cuándo? Ofelia dio un paso adelante. Desde siempre. Un hombre escupió al suelo. No queremos eso acá. Otro. Es una vergüenza. Otro. Un peligro. La palabra quedó flotando. Peligro. Teresa bajó la mirada. Un segundo. Solo uno. Y después... la levantó. No saben nada. Sabemos lo suficiente, respondió Ofelia. Tomás se puso delante de su madre. Nadie va a tocarla. Un hombre avanzó. Correte, muchacho. No. El empujón no fue fuerte, pero fue suficiente. Tomás retrocedió. Un paso, 2. Teresa lo sujetó del brazo. ¡No! La voz salió firme, por primera vez en días. Esto no se arregla así. Ofelia sonrió. Entonces explícalo. El silencio cayó otra vez. Pero esta vez no era duda, era expectativa. Todos esperaban. Teresa respiró hondo. El aire entró lento, pesado. ¿Querés saber? Dijo mirando directo a Ofelia. Sí. No fue un error. Un murmullo. Más fuerte. Lo elegí. Silencio total. Ofelia frunció el ceño. ¿Elegiste... qué? Teresa apoyó ambas manos sobre su vientre. Elegí que pasara.
Las caras cambiaron, de burla a incomodidad, porque eso no encajaba. ¿Con quién?, preguntó alguien. Teresa no respondió. ¿Con quién?, repitió otro, más fuerte. El caballo relinchó detrás, inquieto. Teresa cerró los ojos un segundo, y habló. No es como ustedes creen. Entonces decilo, exigió Ofelia. El viento levantó un poco de polvo, las hojas se movieron, el aire se volvió extraño. Teresa abrió los ojos. Esto no empezó como piensan, un silencio incómodo, y no va a terminar como quieren. Ofelia dio un paso más. Estás enferma. Teresa negó. No. Entonces estás mintiendo. Teresa la miró fijo. No. El vientre volvió a moverse. Esta vez, todos lo vieron. Un gesto claro, visible, imposible de ignorar. Alguien retrocedió. Eso no es normal. El murmullo se transformó en miedo. Ofelia se quedó quieta. Pero sus ojos ya no tenían seguridad. Teresa dio un paso hacia adelante. ¿Querían una respuesta? El grupo no se movió. Esta es. El viento se detuvo. Y por primera vez, el pueblo dejó de juzgar y empezó a temer. El silencio no duró mucho. Porque el miedo no se queda quieto. Alguien retrocedió, después otro. Esto no está bien, murmuró una mujer. Eso no es un embarazo, dijo un hombre, casi en un susurro. Las palabras cambiaron. Ya no eran burlas, ya no eran acusaciones. Ahora eran dudas, miedo. Ofelia fue la última en moverse. Pero cuando lo hizo distinto. Ya no avanzó. Retrocedió. Esto, dijo, sin terminar la frase, porque no había forma de terminarla. Teresa los miró a todos, uno por uno, y por primera vez no vio odio. Vio algo peor. Desconocimiento. El tipo de miedo que nace cuando algo no encaja, cuando la realidad deja de ser clara. «Váyanse», dijo Teresa. Nadie respondió. «Váyanse», repitió, esta vez más firme. El grupo empezó a dispersarse, lento, en silencio. Nadie discutió, nadie se quedó, porque nadie sabía qué hacer con eso. En menos de un minuto, la casa volvió a quedar vacía. Pero no tranquila, nunca más tranquila. Tomás no se movió. Seguía mirando a su madre. «¿Qué es eso?», preguntó finalmente. Teresa no respondió, porque no tenía una respuesta simple. «Mamá», ella cerró los ojos, respiró profundo. «No es algo que puedas entender ahora». Tomás negó con la cabeza. «Entonces haceme entender». El silencio volvió, pero esta vez no era por miedo al pueblo, era por miedo a la verdad. Teresa caminó hacia adentro, despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Tomás la siguió. La casa parecía distinta, más oscura, más cerrada, como si algo se hubiera quedado adentro, esperando. Cuando empezó, dijo Teresa sin mirarlo, pensé que era un castigo. Tomás se detuvo. Después pensé que era una enfermedad. Silencio. Y ahora, continuó ella, ya no sé qué es. Se apoyó contra la mesa. El vientre volvió a moverse, pero esta vez no fue como antes. Fue más lento, más marcado, como si respondiera. Tomás retrocedió. Eso no es normal. Teresa levantó la mirada. No. El aire se volvió pesado otra vez. Pero tampoco es lo que ellos creen. Tomás la miró fijo. Entonces, ¿qué es? Teresa dudó. Y esa duda, dijo más que cualquier respuesta, no vino de afuera, susurró. Tomás frunció el ceño. ¿Qué? No hay nadie. El silencio fue absoluto. Nunca hubo nadie. La frase quedó suspendida. Imposible. Inaceptable. Eso no tiene sentido, dijo Tomás. Teresa no respondió, porque sabía que no lo tenía, pero era verdad. Empezó después de... Se detuvo. ¿Después de qué? Teresa apretó los labios. Después de que tu padre murió. El nombre no fue necesario, el peso estaba ahí. Tomás sintió algo romperse dentro.
Eso no puede. El vientre volvió a moverse, más fuerte. La lámpara tembló. El aire cambió. Y por un segundo, solo un segundo, Tomás sintió que no estaban solos. Se giró, miró alrededor. Nada. Pero la sensación seguía ahí. Mamá, susurró. Teresa no respondió, porque ella también lo había sentido. Y ya no podía negarlo. Esto no era un error, no era un rumor, no era un escándalo. Era algo más. Algo que no pertenecía a ese pueblo, y que había elegido quedarse. La noche no terminó. Se quedó. Como si el tiempo hubiera decidido no avanzar. Tomás no volvió a hablar. No sabía qué decir. No había palabras para eso. Teresa tampoco intentó explicarlo más, porque ya no había forma de hacerlo simple. Se sentó, despacio, como si el cuerpo le pesara más que nunca. El silencio de la casa era distinto ahora. No era vacío. Era presencia. El vientre se movió otra vez, pero esta vez no hubo miedo inmediato. Teresa apoyó la mano y cerró los ojos. Ya está, susurró. Tomás la miró. ¿Qué? Ella no respondió enseguida. Respiró hondo. Y entonces, algo cambió. No fue violento, no fue brusco, fue calma. Como si aquello que estaba creciendo dentro dejara de empujar, de exigir, y simplemente se acomodara. Tomás lo notó. ¿Qué pasó? Teresa abrió los ojos, lentamente. Escuchó. La palabra quedó suspendida. Tomás frunció el ceño. ¿Quién? Teresa lo miró, y por primera vez no había miedo en sus ojos. Tu padre. El aire se volvió pesado otra vez, pero distinto. No oscuro. Profundo. Tomás negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Pero no terminó la frase, porque en ese momento lo sintió. No lo vio, no lo escuchó, pero lo sintió. Como una presencia suave, como alguien que está, pero no invade. La lámpara dejó de moverse. El viento se detuvo. Todo quedó en calma. No es lo que pensás, dijo Teresa. Nunca fue eso. Tomás respiraba más lento ahora. Entonces, ¿qué es? Teresa miró su vientre. Es lo único que quedó de él. Silencio. No se fue del todo. Tomás bajó la mirada. Eso no puede ser. Teresa no discutió. Yo también pensé lo mismo. Un pequeño movimiento, más suave, como una respuesta. Pero después entendí algo. Tomás levantó la vista. No todo lo que existe se puede explicar. El muchacho se quedó quieto, porque en el fondo ya no estaba seguro de querer entender. El pueblo no lo va a aceptar, dijo. Teresa asintió. Nunca lo hizo. Se levantó, caminó hacia la ventana. El amanecer empezaba a aparecer, lento, suave. Pero no lo necesito. Tomás la miró. ¿Y yo? La pregunta fue directa. Real. Teresa se giró, y esta vez sonrió. No con felicidad, con paz. Vos sí. El silencio se volvió liviano. Por primera vez en toda la historia. El pueblo seguía afuera, con sus reglas, sus juicios, su miedo. Pero dentro de esa casa ya no había duda. No era un error. No era vergüenza. Era algo distinto. Algo que había nacido del dolor, pero que no era oscuro. Y por primera vez, Teresa no intentó ocultarlo. Apoyó la mano sobre su vientre y se quedó ahí, sin miedo, porque entendió algo que nadie más en ese pueblo iba a aceptar nunca, que algunas cosas no vienen para ser comprendidas, sino para ser protegidas. Y esta vez no iba a fallar. El sol terminó de salir. La luz entró por la ventana y tocó su rostro. El mismo rostro que días atrás había sido juzgado, humillado, señalado. Ahora estaba en calma. Y eso era algo que el pueblo nunca iba a poder quitarle.